Hola a todos, Raúl Cora Cruz Medina con un nuevo video para YouTube. El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer una revisión de sus expectativas económicas mundiales para el año 2023 y en lo concerniente a Latinoamérica, el Fondo Monetario Internacional ha bajado las expectativas de crecimiento económico para Latinoamérica. Y esto es un grave problema. ¿Por qué esto es un grave problema para Latinoamérica? O por lo menos para una gran parte de los países de Latinoamérica. Porque una economía mundial, para poder bajar los eh, límites de pobreza que hay en una sociedad, tiene que crear empleos que sobrepasen el crecimiento poblacional. Y Latinoamérica es una de las regiones del mundo más jóvenes, en el sentido de que es una de las regiones del mundo donde el crecimiento poblacional todavía es bastante elevado por año. Entonces, para la economía de esos países poder absorber la cantidad de personas que cada año entran al mercado laboral buscando empleo, el crecimiento económico por necesidad tiene que ser muy alto, porque tiene que sobrepasar el crecimiento de la población y para que se pueda ampliar la riqueza nacional y haya más para repartir entre la población y así mejorar la calidad de vida. ¿Qué sucede? Que si la economía crece igual que la población, el crecimiento económico para todos es igual a cero. Es decir, si una economía crece 2% y un país tiene un crecimiento poblacional por año de 2%, no hay mejora económica para nadie, porque la cantidad que hay que para repartir por cabeza sigue siendo la misma. Si la población, el crecimiento poblacional es superior al crecimiento de la economía, entonces aunque la economía crezca, hay un aumento de la pobreza porque hay menos cosas para repartir dentro de la cantidad poblacional de habitantes. Solo siempre y cuando la economía crezca por encima del crecimiento de la población, entonces es que se produce una mejoría en la situación económica y social de los habitantes de un país. Entonces, cuando el Fondo Monetario Internacional anuncia que ya que la perspectiva económica que ellos tenían para el 2023, que eran pequeñas, debido a las circunstancias de la guerra en Ucrania, de la situación bancaria, crisis bancaria que está habiendo de nuevo en los Estados Unidos, debido al aumento de la tasa de interés, tanto en Estados Unidos como en Europa, realizada por el Banco Central Europeo y por las autoridades monetarias de los Estados Unidos, eso ligado a, a un aumento poblacional constante, dice que en la mayor parte de los países de Latinoamérica, lamentándolo mucho, va a aumentar la pobreza. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí podemos ver que según el Fondo Monetario Internacional, eh, atañando no solamente a los países latinoamericanos, Brasil tendrá un crecimiento económico de 0.9% este año. 0.9% es un crecimiento económico que es mejor que una recesión económica, porque una recesión económica es cuando eh, la economía está en decrecimiento. Pero ¿qué pasa si usted toma el crecimiento de Brasil de 0.9% para el 2023 y se va al crecimiento poblacional de Brasil para el 2023? Entonces, usted encuentra que Brasil tiene un crecimiento poblacional que ronda 1.21%, frente a un crecimiento económico de 0.9%, le da una diferencia de 2 puntos. Es decir, la población va a crecer 0.2
más que la economía en Brasil. Automáticamente en Brasil en 2023 habrá un crecimiento de la pobreza, eso a pesar de que la economía creció. Vamos a ver la situación de México. En México la economía crecerá según el Fondo Monetario Internacional, crecerá la economía un 1.8%. México es un país bastante poblado, bastante grande, con cerca de 125, 127 millones de habitantes. Entonces, ya usted puede ir notando que para un país tan grande, un crecimiento de la economía de 1.8 ya es un problema. Ahora vamos a crecimiento poblacional de México. Crecimiento poblacional de México. Y dice aquí, México, crecimiento poblacional 0.85. Bueno, en el caso de México, hay una diferencia de casi un punto a favor, de casi 1% a favor del crecimiento económico de México con relación al crecimiento poblacional. Eso quiere decir que en México, aunque el crecimiento económico no es muy fuerte, la población va a crecer menos y por lo menos en México ahí va a haber una situación más o menos estable. No es que están tirando, no es que están en una situación para hacer fiestas, porque la economía mexicana debería de crecer normalmente para sacar, para poder absorber la cantidad de personas que en México acuden cada año al mercado laboral. La economía mexicana tendría que estar creciendo en un 5% anual y solamente está creciendo en 1.8. Pero ese crecimiento de 1.8, ligado a que el crecimiento de la población es apenas 0.9, 0.85, es mejor que una recesión. Van a estar pasando ahí, bueno, van a estar a punto de caer más abajo. Argentina. Argentina dice aquí que va a tener, según el Fondo Monetario Internacional, un crecimiento económico de 0.2%. Ya eso le dice a usted, ese crecimiento económico, ya de por sí, sin importar cómo se haya comportado el crecimiento poblacional, ya ese crecimiento económico significa pobreza para los argentinos, porque ese crecimiento económico no está en capacidad de que la economía argentina pueda absorber la cantidad de mano de obra que entra cada año al mercado laboral. Pero vamos al crecimiento de la población de Argentina. Y en Argentina la población va a crecer en 0.95 y la economía va a crecer en 0.2. Es decir, Argentina tiene un grave problema, porque ya tiene una economía que está prácticamente en cero de crecimiento, 0.2, pero tiene una población que le está creciendo en 0.95. Es decir, el crecimiento poblacional está superando el crecimiento económico de Argentina y por lo tanto en Argentina, que ya tiene un terrible problema de pobreza, en el 2023 la pobreza va a continuar aumentando. Según yo tengo los últimos datos leídos de la prensa argentina, ya cerca del 50% de la población argentina es pobre y un gran porcentaje de esos pobres son indigentes. Y con estas expectativas económicas y de crecimiento poblacional, definitivamente Argentina está metida en un problema. Vamos a Colombia, dice aquí que según el Fondo Monetario Internacional, la economía colombiana crecerá un 1%. Y ya yo le digo a usted aquí lo mismo que digo sobre Argentina. Colombia, un país con más de 40 millones de habitantes, con un crecimiento de 1%, ya tiene un problema, porque su economía no va a poder absorber la cantidad de desempleados buscando trabajo. Entonces vamos al crecimiento poblacional de Colombia.
y nos dice que el crecimiento de la población será de 1.34. Es decir, el crecimiento de la población en Colombia en el 2023 será superior al crecimiento económico. Con lo cual, la pobreza en Colombia va a aumentar. Colombia está pasando también por un proceso inflacionario. ¿Y qué podría estar pasando en Colombia? Bueno, en Colombia podría estar sucediendo que la economía le teme a Petro. Petro está tomando algunas medidas que los industriales no ven con buenos ojos y puede estarle haciendo daño a la economía. Pasemos a Chile. Chile ya tiene un problema desde que vemos el crecimiento económico que dice el Fondo Monetario Internacional, que va a tener, porque Chile está en recesión, tiene crecimiento económico de menos 1%. ¿Qué significa eso? Que ya sin importar cómo se comporte el crecimiento de la economía, el crecimiento de la población, Chile ya va a tener un aumento de la pobreza. Porque la economía va a crecer en 0.1%, teniendo en cuenta que en Chile la economía tendría que estar creciendo alrededor de 4 o 5% para poder absorber y disminuir la cantidad de personas buscando trabajo que entran cada año al mercado laboral y así disminuir la pobreza. Pero con un crecimiento de 0.1%, no de 0.1%, de 1% completo. Si usted se va entonces al crecimiento poblacional de Chile, que es 0.18, vean la población chilena casi no crece, pero con una economía decreciendo en 1% y con la población creciendo en 0.18, entonces los chilenos la van a pasar canuta. ¿Qué puede estar pasando en Chile? Bueno, en Chile está el gobierno de Boric, pero el gobierno de Boric no es el responsable de la situación económica chilena, porque acuérdense de que Boric ganó precisamente y en Chile se está llevando a cabo un proceso de una nueva constitución, precisamente porque hubo una poblada, porque la población chilena ya no aguantaba la situación económica y Piñera se vio obligado, gobierno de la derecha, a abandonar el poder y perdió las elecciones. Con eso vemos que Chile está metido en un problema, en un berenjenal terrible. No sé cómo van a salir de ahí. Inclusive, todo lo que yo he visto hasta ahora, de todos los países que he examinado hasta ahora, me dice a mí que prácticamente ninguno de los países va a mejorar sus niveles de pobreza en el 2023. Pasemos a Perú. Perú va a tener un crecimiento económico de 2.4. Ese crecimiento económico de 2.4 es un crecimiento económico que es mejor que el de todos los países que hemos visto hasta ahora, no totalmente adecuado para sacar pobres de la pobreza, personas de la pobreza en Perú, tendría que crecer más la economía, pero aún así ese crecimiento económico se puede casi de decir que es aceptable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos al crecimiento poblacional de Perú y a ver qué expectativa tiene Perú de rebajar la pobreza en el 2023. Perú tiene un crecimiento poblacional de 3.34, un crecimiento económico de 2.4 y ahí vemos que Perú tiene un problema. Ahí está el típico caso, una economía que crece más o menos bien, pero el aumento de la población hace imposible bajar los niveles de pobreza y de indigencia en ese país. Eso ligado a los problemas políticos que tiene Perú, que prácticamente todo el que pasa por la presidencia termina preso. En Perú hay un disturbio, hay un problema en la actividad constitucional, política, porque en Perú eh, hay un problema institucional. La justicia sobrepasa eh, allá se ha politizado la justicia y eso ha creado un problema en el manejo
social del país que está llevando a problemas grandes. La economía sigue más o menos bien, pero el crecimiento poblacional es muy grande. Aumentará la pobreza en Perú. Vamos a pasar ahora a Ecuador. Ecuador va a tener un crecimiento económico de 2.9, un crecimiento económico más o menos robusto. A eso lo llevamos a, a ver cómo se comporta el crecimiento poblacional de Ecuador, 1.64, 2.9. La economía ecuatoriana supera, duplica en crecimiento económico al crecimiento de la población, con lo cual en Ecuador, en teoría, las cosas están más o menos, o deberían de estar más o menos bien, pero en Ecuador hay un problema, que en Ecuador hay un problema con el narcotráfico gigantesco. Ecuador se ha convertido en un narcoestado y esas narcobandas están causando un problema social y económico en Ecuador, que ligado a la situación política, donde la gente de Correa le hacen la vida imposible al gobierno de Lazo, y los intentos de aplicar en Ecuador una situación similar a la del Perú en lo político, me llevan a mí a decir de que ese crecimiento económico de 2.9, a pesar de que supera el crecimiento poblacional en Perú, no va a llevar a una reducción de la pobreza en Ecuador. Venezuela, eso me alegra mucho, va a tener un crecimiento económico de 5%, porque Venezuela viene, ustedes saben los problemas catastróficos que hay en Venezuela, la economía destrozada. Ellos han puesto un poco de orden ahora, ese poco de orden, la economía ha reaccionado, va a crecer 5%. Y Venezuela se está dando el caso respecto a la población, de que tiene un crecimiento negativo de la población, porque ya de paso de que en Venezuela eh, tenían un crecimiento poblacional pequeño en el pasado, allá se ha dado el caso de la emigración, de que millones de personas han salido de Venezuela, y se da el caso entonces de que hay un crecimiento poblacional negativo de más de 1%, que ligado a un crecimiento económico del 5%, te dice a ti que en el 2023 la situación de la pobreza en Venezuela va a mejorar un poquito, aunque Venezuela tiene el siguiente problema, que es una inflación gigantesca. El mismo Fondo Monetario Internacional calcula que la inflación de Venezuela para el 2023 será de 400%, con lo cual podemos ver que de haber algún tipo de mejora en la situación económica y social de Venezuela, habrá que buscarla con una lupa, o con un microscopio, si es que uno quiere ver algo ahí. Porque si no hubiese estado la inflación de 400%, con ese crecimiento económico de 5% y una disminución poblacional de 1%, la situación económica en Venezuela para la mayoría de las personas sería mucho mejor a finales de 2023 que lo que será con una inflación de 400%, porque esa inflación de 400% no va a permitir que el crecimiento económico mejore sustancialmente la situación de la población. Vamos a Bolivia. Bolivia tendrá un crecimiento económico de 1.8%. Si eso lo comparamos con el crecimiento poblacional de Bolivia, que tendrá un crecimiento poblacional Bolivia Bolivia. Mira, no lo encuentro aquí a Bolivia. Míralo aquí. El crecimiento de la población 1.20, crecimiento económico 1.8. Sí, 1.8, la población, la economía va a crecer un poquito más que la población. Ahí se da el caso de si las cosas van bien y la inflación se mantiene controlada, de que por lo menos, aunque no va a sacar mucha gente, no va a poder integrar mucha gente en el mercado laboral,
por lo menos la pobreza no va a crecer de manera muy fuerte. En Paraguay va a haber un crecimiento económico de 4.5%. Paraguay va a tener un buen crecimiento, 4.5% en el 2023. Si nos vamos al crecimiento poblacional de Paraguay, Paraguay tiene un crecimiento de población de 1.38. Es un país pequeño. En Paraguay definitivamente la situación económica va a mejorar para la entera población porque ellos tienen la inflación controlada. Con ese crecimiento económico, su economía está en capacidad de absorber y de involucrar mano de obra en el mundo laboral, con la inflación controlada y con un crecimiento poblacional muy por debajo de su crecimiento económico. La situación económica de Paraguay en general para la población va a mejorar. En Uruguay, el crecimiento económico será de 2%. El crecimiento poblacional 0.8%. Es decir, en Uruguay el crecimiento económico es casi 200% superior al crecimiento poblacional. Ya eso lleva automáticamente a una mejora de las condiciones de vida muy buenas de la población. Eso ligado a que la economía está bien, está estable, la inflación está controlada. En Paraguay, en Uruguay la situación va a mejorar para la mayoría de la población. Si usted compara Uruguay con Argentina, que son países fronterizos, es como si uno viviera en un paraíso y los otros en un infierno. Esa es la situación. En Centroamérica en general, la economía crecerá en 3.8%, la población crece en menos de 2%. Eso apunta a que por lo menos no habría un aumento sustancial de la pobreza, aunque el crecimiento económico de Centroamérica debe de ser mayor todavía para poder mejorar los niveles de vida de la población. Y en el Caribe en general, el crecimiento económico será de 9.9%. En República Dominicana específicamente,